Pasamos a hablar ahora sobre las cifras crudas de nuestro país con el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, señor Aníbal Sánchez Aguilar, en vísperas de una responsabilidad que se ejerce cada 10 años. Contar cuántos peruanos somos, cuántos viven en cada domicilio y otros datos, incluidas las comunidades indígenas. Buenos días, señor responsable de los censos nacionales que se llevan a cabo el próximo domingo. Después de 10 años hacemos, sí, ¿no? Muchas gracias, muy buenos días, don Fernando, don Aldo, señorita Patricia. Bienvenido. Sí, es verdad, cada 10 años el Perú le toma la foto a la realidad nacional y es una acción cívica donde todos los peruanos participamos. Los hogares, mire, tradicionalmente han estado siempre de la mano de los censos y siempre han colaborado con los censos. La familia peruana ha tenido siempre ese espíritu, porque uno de sus hijos es que levanta la información, debidamente capacitado. Colaborar quiere decir permanecer encerrado. ¿Entre qué hora y qué hora en la casa están esperando que pasen sus agentes? Digamos, no tanto encerrado. Estar en su casa, que en la casa se pueden hacer múltiples cosas, leer, distraerse, etcétera. Es curioso Pero porque mucha ahí, gente se queja y a veces ni sale los domingos, así ¿no? es, así es. Hasta las 5 de la tarde, a ver, ¿eh? Sí, es de 8 a 5 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacerlo? Para evitar duplicaciones y omisiones. Claro. Y esa es la metodología de los censos. Nosotros proyectamos la población por 100 años, de tal manera que la metodología tiene que ser la misma. Si la variamos, y ha sido más o menos la tradición de los censos en el Perú desde la época de la República, tener este tipo de censos. Son censos de hecho. Pero que quien se haya hacen sido en un solo censado, día. ¿puede salir o se tiene Una que vez que ha sido censado a partir de las 5 de la tarde, entra a su vida normal y sigue. ¿Sí que los censan temprano en la mañana? Es que generaríamos pues un problema que altera en realidad un operativo que es tan importante para el país. Mire, estos censos, usted hablaba de las cifras crudas. Sí. El presupuesto de la República es de casi cercano a 160.000 millones de soles. Sin información, a veces se desperdicia una parte importantísima cuando no se focaliza adecuadamente. Este censo va a ayudar incluso a construir los mapas de nutrición crónica que estamos hablando. Mucho el mapa de pobreza, tener una visión multidimensional de la pobreza. Por eso es que la participación de todos los peruanos, la familia peruana, este día se hace cada 10 años, no hacemos los censos a cada ¿Cuántas momento. preguntas van a ser formuladas en los hogares del Perú? Son 47 preguntas. ¿Cuánto tiempo toma son contestarlas? más o menos 25 minutos, 25 30 minutos. Y un emprendedor tiene una carga de trabajo de 13 viviendas, muy cerca a su domicilio. No vamos a trasladar gente de un sitio a otro. Yo censé en cuarto y media del año Así es. 81, me parece que menor de edad. me tocó censar, hice el censo y me tocaron 14, 15. Lo que le quería preguntar, Sí. va a haber precenso, como ha habido antes, gente que trabaja los domingos, por ejemplo, la gente que trabaja en el aeropuerto, la gente que trabaja en los terminales, en RPP. ¿Hay precenso? Todas las facilidades, no solamente. ¿Cuándo se les va a censar a ellos? ¿Durante Entre la el semana? día de hoy hasta el día 21 se pueden censar con tranquilidad en la oficina del censo de su distrito. Mire, los hospitales, las clínicas, los bomberos. Mire, llegamos a las 9:30, tenemos que hacer una pausa, pero le seguiría con esa pregunta. Sí. ¿Y la gente que ganaba dominical, cómo va a funcionar eso? Seguimos, pues. Resérvese la respuesta. Primero la pausa. Son las 9:34, estamos conversando con el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, doctor Aníbal Sánchez, responsable máximo de los censos nacionales que mañana tendremos que contestar, el domingo, entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, a 47 preguntas. Había quedado planteada. Sí, sobre el tema laboral, ¿va a estar abierto el aeropuerto? En realidad los taxis, ¿cómo van a transportar a la gente? Sí, don Aldo, todas las facilidades, el turismo no puede parar. El aeropuerto, los aeropuertos del Perú se le van a dar todas las facilidades. Los hoteles, los taxis. Los hoteles, por supuesto, y los taxis, el transporte interprovincial no se detiene. Entonces, sí lo que se pide es que la familia, como ha sido en la historia de los censos, espere en su hogar, porque todos los miembros del hogar tienen que entregar su información. Ahora, no necesariamente es el hogar, un poco como socarronamente por aquí han comentado, es donde dormiste, ¿no? Es donde durmió la noche anterior al día del censo. Ahí por ejemplo, si usted viajó al Cusco, ahí se censa al Cusco. Viajó a Tacna, en Tacna, o si está en el extranjero ya no sale en la foto. Se fue donde la novia, en la casa de la novia. En la casa de la novia, bueno, lamentablemente a veces se dan esas circunstancias, pero esperemos que este censo Lamentablemente, dice usted.
No, digamos en el sentido de que existe una familia, ¿no? Entonces, O sea, en el lugar donde te toca el censo. Así es, a las 00 horas del día del censo, donde estés, ahí es como si paralizáramos el Perú a las 000, todos nos ponemos y nos tomamos la foto. Pero este censo es muy importante porque recoge 47 preguntas que van a ayudar mucho a la política pública, pero también a los empresarios, a los maestros, a los estudiantes, a todos los peruanos. ¿Y 10 años es lo común? Sí. ¿O países con más plata se censan más rápido? Bueno, en realidad casi todos los países de América Latina y del mundo hacen cada 10 años. ¿Por qué? Porque es cuando se exhiben los cambios estructurales. De acuerdo. Porque el Perú cambia económicamente. Me pregunta la gente que viaja el fin de semana, ¿se presensa? Sí, la gente que viaja, gente que viaja, usted va a viajar al Cusco o voy al exterior, me dice, ¿qué hago? ¿Me presenso o ya no salgo registrado? Bueno, si ya no esté el día domingo, definitivamente no va a estar registrado, ¿no? Puede viajar normalmente. Señor Sánchez, la gran novedad es la pregunta número 25 que leo. Por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente o se considera 1 quechua, 2 aymara, 3 nativo, 4 perteneciente a otro pueblo indígena, 5 negro, moreno, sambo, mulato, 6 blanco, 7 mestizo, 8 otro? Es la primera vez que los peruanos tenemos que declarar nuestra autoidentificación étnica. Bueno, el tema étnico ha estado siempre presente en los censos. Lengua materna siempre se investigó. Siempre, claro, sí me tocó incluso en el 40 llegaba el empadronador y le miraba el rostro y decía, este es... el empadronador establecía la etnia, establecía, ¿no? Hasta el año 40, en el año 40. En realidad no era tan científico, no era muy técnico, ¿no? Ahora el autorreconocimiento. ¿Cómo la persona se autoidentifica si es quechua, aymara, si es nativo de la Amazonía? Y puede especificar, mire, tenemos más de 50 grupos étnicos en la Amazonía peruana. Pero va a ser igual de subjetivo que... En realidad es una autoidentificación étnica. Y eso va a ayudar mucho porque hay brechas, incluso la población afroperuana va a ser la primera vez que vamos a tener un mapa de dónde están los centros poblados, que mayoritariamente la población es afroperuana, y dónde están también los centros poblados de las comunidades nativas, los grupos étnicos que incluso tienen los más altos niveles de pobreza, y el Estado va a saber dónde están. Y por ejemplo, esa es la si importancia, hay ¿no? alguna relación con pertenecer a determinado grupo étnico y, por ejemplo, su desarrollo económico ha sido postergado, ¿no? Si vives en una casa que no es de material noble, ¿no? En términos de educación, de salud, de empleo. Y daría la queja de los NICEIs, ¿no? Y China. Sí, bueno, pero también pueden ellos... Dicen que ellos no son otros, que son una comunidad muy grande para estar en otros. Lo que pasa es que, por ejemplo, si es pueblo indígena de la Amazonía, igual son como 52 grupos étnicos. Pero ojo, que ellos se consideran pueblos indígenas de la Amazonía, ¿no? Claro, pero puede especificar Shipibo, Conibo, Maxiguenga, Maxiguenga, deberían especificar, Peva, Bora. Pero igual el Nikkei, el Tuzán o de otro grupo étnico que ha recalado en nuestro Perú, que es parte de nuestra cultura, de nuestra riqueza también, porque esta pregunta no solamente va a mostrar ese mosaico de nacionalidades que forman esta gran nación, sino que al mismo tiempo va a ayudar para que la política pública atienda esos lugares en donde a veces la pobreza tiene... Ahora, tiene algunas partes espectaculares cuando dice, realizó un trabajo ocasional, entre paréntesis, cachuelo. En realidad basta ¿no? que haya trabajado 1 hora un cachuelo en la semana previa al censo para haber generado un ingreso que lleva al hogar, ¿no? Entonces, de tal manera que una persona que vende periódicos, una persona que vende alimentos, son trabajadores del Perú, que hay que considerarlo, y es parte del empleo, definitivamente. Y además hay que especificarlo de cachuelo para que la gente entienda exactamente qué le están preguntando, ¿no? Claro. Ahora, el que censa puede orientar si hay alguna parte que no, porque, por ejemplo, cuando es una encuesta de opinión, no se puede decir nada, pero acá si la familia no entiende la pregunta, ¿se puede orientar o no? El encuestador está preparado, o en todo caso se lo ha capacitado para hacer adecuadamente la pregunta. No son preguntas muy complejas, sin embargo, puede ayudar también a que... Pero la respuesta debe ser del propio poblador, no, de ninguna manera. Hay una que me parece compleja, la número 9, en donde se refiere a las discapacidades. Si usa anteojos, si usa audífonos, pero la 8ª es, ¿tiene dificultades para relacionarse con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas?
Es una pregunta compleja. Sí, creo que van a en realidad todos los neuróticos de este país Perú, nos podemos ir incluyendo. Bueno, hay personas que, bueno, sufren pues de problemas mentales que definitivamente también van a ser parte de este censo, ¿no? Probablemente si usted hubiera preguntado si sufre usted algún problema mental, la respuesta es no. Sí, pero además esa pregunta es muy importante, don Fernando. ¿Por qué? Porque vamos a saber cuántos hogares en el Perú tienen al menos una persona con discapacidad. Y luego a esos hogares podemos hacer estudios especializados. Esa pregunta no es medio disparatada, relacionarse con lo demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones. ¿Un censo? ¿Preguntarte eso en un censo? Bueno, pero esa es la pregunta que se ha discutido en una comisión bien amplia, donde ha participado el sector público, privado, la academia. Entonces, lo que puede pasar es que de acuerdo con los resultados que obtengan, también se van afinando las preguntas del censo, ¿no? Luego vienen las encuestas, porque si no tenemos un censo, un marco, ni siquiera las encuestas de las empresas privadas podrían hacerse. Entonces sirve a todos los peruanos, este censo es de mucha trascendencia. Señor Sánchez, y se hace cada 10 años. Es un hombre de cifras crudas y frías. Yo quiero sacarlo de este terreno y preguntarle algo fuera de su rigor científico. ¿Qué novedad intuye usted que esta encuesta pueda aportarnos sobre nosotros mismos? Bueno, hay varias preguntas muy novedosas que van a ayudar mucho al planeamiento urbano. Si trabajas en este distrito, estudias en este distrito o tienes que trasladarte a otro distrito. Son dos preguntas nuevas en este censo que van a ayudar mucho, porque hay gente que definitivamente vive en un lugar y se va a trabajar a veces media hora, una hora y el tránsito. Entonces, en el planeamiento urbano, este censo también va a ser muy importante porque cada vivienda del Perú va a estar georreferenciada. Y vamos a ver cuántas viviendas están en los lugares más difíciles del país. Vamos a ver las distancias que existe de un centro poblado a la posta médica, a la escuela. Vamos a saber en realidad dónde colocar pues un hospital, una posta médica, un colegio, en donde hay niños, donde hay una población mayoritaria. ¿Cuándo tendremos resultados de este censo? ¿Los primeros resultados preliminares se publicarán cuándo? Los primeros resultados en 3 meses. Y 6 meses toda la base de datos completa. En esta oportunidad el INE va a poner la base de datos a disposición de todos los peruanos. Una riqueza de información que definitivamente va a ayudar mucho para los que estudian la realidad peruana, para los que toman decisiones, para los empresarios va a ser un enorme estudio de mercado. Es decir, creo que... Y la familia misma, porque la familia cuando dice no tengo agua, no tengo desagüe, no tengo energía eléctrica, definitivamente también se va a expresar de una manera bien clara. ¿Usted cuántos somos los peruanos? Bueno, los estimados que tiene el INEI superan los 31 millones de peruanos, son 31.800.000, pero este censo realmente nos ayudará a refrescar las cifras. 31 millones que vivimos acá. 31 millones 800. Sí, 3 millones y medio que están en el extranjero no se censan. Para ello vamos a hacer una encuesta virtual de peruanos en el mundo. Vamos a hacer un censo virtual pasado este censo de población y vivienda, porque es necesario también saber cómo viven los peruanos. Hay una estrategia especial en la pregunta 25, ¿por qué mestizo se pone como penúltimo en las opciones cuando la mayor parte del país es mestizo? En realidad, esta pregunta ha sido probada muy por debajo de otras etnias. Ha sido probada muchas veces, e incluso la pregunta ya de autoidentificación está en las encuestas de hogares. No, yo no discuto eso, discuto el orden. ¿Por qué han puesto mestizo? Justamente por las pruebas. Las pruebas ayudan un poco a veces siempre se tiende al medio, ¿no? O sea, y la mayor parte en realidad de peruanos se expresan como mestizos. Pero es necesario saber cuántas personas son originarios. No, eso no lo discuto, sino por qué lo han puesto penúltimo. Así lo señalaron las pruebas cuantitativas que hemos hecho previo a esta definición del formulario, ¿no? Muchísimas gracias. Se autodefina como blanco, ¿no? Mezclado, que no sigue de Inga, tiene de Mandinga, dijo Ricardo Palma. El orden, porque está al final, me llama la atención. Una última pregunta rapidita. Si uno falta a su trabajo por el censo, ¿no se le puede descontar? No. No se le puede descontar. No, definitivamente. Y además hay algo, quiero terminar diciendo lo siguiente. El 80% de inscritos como voluntarios del censo son estudiantes de institutos y universitarios. 20% son estudiantes de secundaria. Y en realidad todos los trabajadores que quieran participar también van a tener un día libre el día siguiente. Hay que preparar desayuno para ellos.
Ah, claro, ellos pueden ir tomando desayuno normalmente porque el censo empieza a las 8 de la mañana. Bueno, y a las personas que les llega el chico que censa a la 1 de la tarde, invítenle pues un platito de comida, ¿no? Nada les cuesta. Magnífico. Les cuesta, a mí me ha pasado, ¿no? Porque igual que creo a don Aldo que le han invitado a almorzar. Yo he sido cientos de veces miembro de mesa y nada te hace sentir mejor que alguien se acerque con un plato de un sándwich o algo de comer. Doctor Sánchez, jefe del INE y jefe de los censos, tomamos la palabra en 3 meses. Es decir, en enero nos va a dar cifras para saber cuántos somos, quiénes somos y si tenemos o no buenas relaciones con los demás. Así es. Muchas gracias y buenos días. 9:46. Pausa y entramos a la recta final de ampliación de noticias. Bueno, muy interesante, ¿eh?